Vamos a proceder a resolver el siguiente ejercicio. Vamos a suponer que x y y son variables aleatorias independientes e igualmente distribuidas con distribución normal estándar. Queremos demostrar que la variable aleatoria x por y sobre raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado tiene una distribución normal de parámetros 0 y 1/4. Vamos a proceder a resolver el problema por pasos. En el primer paso vamos a verificar que si x y y son variables aleatorias independientes con distribución normal estándar y si u1 y u2 son variables aleatorias independientes e igualmente distribuidas con distribución uniforme sobre el intervalo 0,1, entonces las variables aleatorias x y y tienen la misma distribución que las variables aleatorias zw, donde z es igual a menos 2 logaritmo natural de u2 por coseno de 2pi u1 y w es la raíz cuadrada de menos 2 logaritmo natural de u2 por el seno de 2pi u1. Con eso, entonces estaríamos obteniendo que la variable aleatoria x por y sobre raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado tiene la misma distribución que z por w sobre raíz cuadrada de z cuadrado más w cuadrado. Aplicando identidades trigonométricas, vamos a ver entonces que esta variable z por w sobre raíz cuadrada de z cuadrado más w cuadrado tiene distribución igual a 1/4 de w. Tiene la misma distribución que 1/4 de w. Y con eso vamos a obtener entonces el resultado. Entonces vamos a proceder a demostrar el paso 1. Entonces veamos que se cumple el paso 1, que se satisface el paso 1. Bien, entonces vamos a considerar las siguientes variables. Entonces supóngase que teta es la variable aleatoria definida como 2pi u1 y que S es la variable aleatoria definida como menos logaritmo natural de u2. Entonces, veamos a ver que vamos a demostrar, se va a probar que las variables aleatorias z definida como r coseno de teta y w definida como r seno de teta, donde r está definida como la raíz cuadrada de 2s y teta es igual a 2pi por u1. ¿Sí? Vamos a demostrar que esas variables son independientes e igualmente distribuidas con distribución normal estándar. Entonces, procedamos. Veamos a ver a qué es igual la función de distribución de la variable aleatoria teta. Entonces, se tiene que... Veamos a ver cuál es la función de distribución de la variable aleatoria teta evaluada en un x. Esto, pues por definición, es la probabilidad de que teta sea menor o igual que x. Esto, a su vez, por la forma como está definido el teta, es la probabilidad de que 2pi u1 sea menor o igual que x. Y esto corresponde entonces a la función de distribución de la variable aleatoria u1, función de distribución de la variable aleatoria u1, pero evaluada en el punto x sobre 2pi. De ahí, entonces, se deduce que la función de densidad de la variable aleatoria teta evaluada en un x va a ser igual, entonces, a lo siguiente. Va a ser igual a 1 sobre 2pi
si x está entre 0 y 2pi y vale 0 en otro caso. Bueno, veamos a ver ahora cuál es la función de distribución de la variable aleatoria S. Entonces, veamos, entonces, ¿a qué es igual la función de distribución de la variable aleatoria S? Entonces, veamos a ver, entonces por definición, la función de distribución de la variable aleatoria S evaluada en un punto Y, pues es la probabilidad de que S sea menor o igual que Y. Pero S, recuerden que es igual a menos logaritmo natural de U sub 2. Entonces esto va a ser igual a la probabilidad de que menos logaritmo natural de U sub 2 sea menor o igual que Y. Lo cual pues corresponde a la probabilidad de que U sub 2 sea mayor o igual que E a la menos Y. Y eso entonces sería igual a 1 menos la función de distribución de la variable aleatoria U sub 2, pero evaluada en el punto E a la menos Y. De ahí se tiene que la función de densidad de la variable aleatoria S está dada por lo siguiente. ¿De dónde? La función de densidad de la variable aleatoria S está dada por lo siguiente. Está dada por. Entonces veamos qué sería. Entonces la función de densidad de la variable aleatoria S evaluada en un Y va a ser igual a E a la menos Y si Y es mayor que 0 y va a ser 0 en otro caso. Entonces ya tenemos las funciones de densidad de la variable aleatoria θ y de la variable aleatoria S. A partir de ahí, entonces vamos a mirar cuál es la función de distribución de la variable aleatoria R y cuál es la función de densidad de la variable aleatoria R. Entonces veamos a ver cómo nos quedaría. Entonces tendríamos, puesto que, entonces recordamos quién es R. R es igual, por la forma como lo definimos, es la raíz cuadrada de 2S. Entonces, puesto que R es igual a la raíz cuadrada de 2S, entonces vamos a mirar cómo nos queda la función de distribución de la variable aleatoria R. Entonces, la función de distribución de la variable aleatoria R evaluada en un X, que es la probabilidad de que R sea menor o igual que X, va a ser igual a la probabilidad de que S sea menor o igual que X al cuadrado sobre 2. Y esto corresponde entonces a la función de distribución de la variable aleatoria S evaluada en el punto X al cuadrado sobre 2. De ahí entonces estamos obteniendo luego la función de densidad de la variable aleatoria S, ¿sí? Perdón, de la variable aleatoria R, función de densidad de la variable aleatoria R evaluada en un X va a ser igual entonces a X por exponencial de menos X al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Y entonces, ahora vamos a proceder a mirar cuál sería la función de distribución conjunta de las variables aleatorias Z y W. Para ello vamos a hacer uso del teorema de transformación. Consideremos entonces ahora la siguiente función de R2 en R2. Entonces sea G de XY definida como X coseno Y
X seno Y. Entonces, en tal caso, nosotros vamos a obtener que G de R teta va a ser igual a R coseno de teta, ¿sí? R seno de teta. Pero eso pues corresponde, por la forma como se definieron R y teta, corresponde precisamente a las variables aleatorias Z y W. Entonces veamos a ver cuál es la función de densidad de probabilidad conjunta de las variables aleatorias Z y W. Para hacerlo, entonces tenemos que mirar cuál es la inversa de la función G. Entonces la inversa de G está dada por lo siguiente. Entonces va a ser igual a h de xy es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado arco tangente de y sobre x. Esa es entonces la transformación inversa. El jacobiano de la transformación inversa, jacobiano de h, está dado por, entonces vamos a ver por quién. Entonces tenemos que el jacobiano, que es el determinante de la matriz jacobiana, va a ser igual entonces al determinante de x, x al cuadrado más y cuadrado a la menos un medio, y por x al cuadrado más y cuadrado a la menos un medio. Y aquí tendríamos menos y por x al cuadrado más y cuadrado a la menos 1. Y este sería x por x al cuadrado más y cuadrado a la menos 1. Ese sería ese determinante, y al resolver el determinante vamos a obtener x al cuadrado más y cuadrado a la menos un medio. Ese es entonces el jacobiano de esta transformación. Del teorema de transformación, entonces tenemos lo siguiente. Entonces, del teorema de transformación se obtiene que la función de densidad de probabilidad conjunta de Z y W va a estar dada por lo siguiente. Entonces veamos a ver por quién. Entonces está dada por, nos quedaría entonces función de densidad de la variable aleatoria ZW evaluada en el punto x, y va a ser igual entonces al valor absoluto del jacobiano, que nos estaría dando x al cuadrado más y cuadrado a la menos un medio, por la función de densidad de las variables aleatorias r y teta, ¿no es cierto?, evaluada en la transformación inversa, es decir, evaluada en raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado y arco tangente de y sobre x. Bien, entonces tenemos que como la función de densidad de probabilidad conjunta de las variables aleatorias r y teta está dado por lo siguiente, entonces como f de r teta evaluada en un punto x, y es igual a, veamos a ver a qué, esto es igual a x sobre 2pi por e a la menos x al cuadrado sobre 2 si x es mayor que 0 y y está entre 0 y 2pi y 0 en otro caso. Entonces tenemos que la función de densidad
de las variables aleatorias ZW va a estar dada de la siguiente manera. F de Z, función de densidad conjunta de las variables aleatorias ZW, evaluada en un punto XY, va a ser igual entonces a 1 sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado, y aquí al hacer esta evaluación en los puntos correspondientes nos va a quedar 1 sobre 12pi por raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado, y esto por e a la menos x al cuadrado más y cuadrado sobre 2. Entonces, teniendo esa expresión, tenemos entonces que la función de densidad de la probabilidad conjunta se puede expresar como 1 sobre raíz de 2pi, ¿sí?, por e a la menos x al cuadrado sobre 2 por 1 sobre raíz de 2pi por e a la menos y cuadrado sobre 2. Esto es, se obtiene que z y w son variables aleatorias independientes e igualmente distribuidas con distribución normal estándar, con lo cual implica que las variables x por y sobre raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado tiene exactamente la misma distribución que z por w sobre raíz cuadrada de z cuadrado más w cuadrado, que era en nuestro primer paso. Entonces ya hemos verificado que se obtiene que x por y sobre raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado tiene la misma distribución que z por w sobre raíz cuadrada de z cuadrado más w cuadrado. Vamos a ver entonces ahora esto que estaría implicando. Entonces, paso 2. Entonces veamos a ver qué ocurre ahora. Veamos a ver a qué es igual z por w sobre raíz cuadrada de z cuadrado más w cuadrado. Entonces z por w sobre la raíz cuadrada de z cuadrado más w cuadrado. Esto es igual, simplemente reemplazo, me daría menos 2 por el logaritmo natural de u sub 2, ¿sí?, por el coseno de 2 pi u sub 1 y por, quedaría seno de 2 pi u sub 1. Y esto sobre, ¿sí?, la raíz cuadrada de menos 2 logaritmo natural de u sub 2. Es decir, que esto nos va a dar sencillamente la raíz cuadrada de menos 2 logaritmo natural de u sub 2, y esto por el coseno de 2pi u sub 1 por el seno de 2pi u sub 1. ¿Sí? Como se sabe, el seno de 2 alfa es igual a 2 veces el seno de alfa por el coseno de alfa. Entonces nosotros tenemos que esta variable aleatoria z por w sobre la raíz cuadrada de z cuadrado más w cuadrado va a tener la misma, va a ser igual. Entonces sencillamente nos quedaría menos raíz cuadrada de menos 2 logaritmo natural de u sub 2, ¿cierto? Y esto por 1/2 de el seno de 4 pi u sub 1. Eso sería lo que nosotros estaríamos obteniendo. Ahora
Se sabe que, además, se sabe que esta seno de 4pi u tiene exactamente la misma distribución que el seno de 2pi u sub 1. Eso es fácil de verificar. Y si eso es así, entonces lo que nosotros vamos a obtener aquí es que luego x por y sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado, que tiene la misma distribución que z por w sobre la raíz cuadrada de z cuadrado más w cuadrado, esta va a ser igual, entonces va a tener la misma distribución que nos estaría quedando aquí un medio de, quedaría un medio de la raíz cuadrada de menos 2 logaritmo natural de u sub 2, ¿sí? Y por seno de 2pi u sub 1. Pero esta variable aleatoria que aparece aquí es precisamente un medio de w, ¿cierto? Y eso, entonces, ¿qué va a traer como consecuencia? Luego, ¿de dónde? Entonces, lo que vamos a obtener acá es lo siguiente. ¿De dónde? Vamos a obtener, entonces, que x por y sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado tiene la misma distribución que un medio de w, pero la variable aleatoria w tenía una distribución normal estándar. Entonces, esto tiene distribución normal con parámetros 0 y 1/4, que era precisamente lo que nosotros queríamos verificar. Bien, esa es entonces, aquí me quedó un pequeño error, aquí es un medio de w, que es lo que acabamos de probar, y con eso queda entonces resuelto nuestro ejercicio.